Hola, soy José Luis Núñez, tengo 31 años, soy ingeniero en tecnologías de información y comunicaciones y trabajo para Microsoft como ingeniero de software en sus oficinas centrales en Estados Unidos. Trabajo bajo la división de redes en Azure. Azure es la nube de Microsoft. Y bueno, antes de contarles un poquito de cómo trabajamos y cuál ha sido mi experiencia trabajando en Microsoft y qué es lo que hacemos, qué es lo que hace mi equipo, eh, me gustaría contarles un poquito de cómo fue que llegué aquí, cuál es mi historia y qué creo que fue lo que me definió para llegar aquí. Soy originario de Tampico. Mis, Mi padre es médico traumatólogo, ortopedista. Mi madre es enfermera. Tengo una hermana mayor. Y para empezar, creo que lo primero que puedo decir que me definió fue la historia de mis padres, ya que ambos fueron pobres, ambos crecieron en una vecindad estilo El Chavo del Ocho, ambos crecieron sin una figura paterna, eh, e incluso mi papá fue de los niños que salían a la calle a vender chicles para poder ayudarle a su mamá a pagar las cuentas. Y bueno, aprendiendo eso desde que vaya tengo memoria o me acuerdo de eso, creo que fue clave en decir, ok, no puedo desaprovechar ninguna de las oportunidades que mis papás me están dando. Pero bueno, dejándose un poquito de lado, creo que hubo dos cosas más que me definieron de pequeño y en mi trayectoria. La primera fueron los videojuegos. Eh, Desde que era pequeño tenía una fascinación por los videojuegos. Mi primera consola fue un Super Nintendo. Y creo que de los videojuegos en una consola pasé a videojuegos en computadora. Y eventualmente pasé a querer hacer trampa en videojuegos y de cierta forma, para intentar hacer trampa en videojuegos tenía que aprender, bueno, cómo funciona el videojuego. Y creo que de ahí brinqué a, ok, cómo funciona una computadora y de ahí agarré fascinación por computadoras, programación, eh, etcétera, hasta que en cierto punto estaba en secundaria preparatoria, no recuerdo bien, y estaba metiéndome a cursos de programación para entender cómo poder hacer algún videojuego yo o cómo hackear un videojuego. Y la segunda cosa que creo que me definió fue el amor por el voleibol. Jugué voleibol secundaria, prepa y universidad. Uno de los sentimientos más latentes que tengo es estar parado en medio de una cancha en la final de algún torneo intercolegial donde todo el mundo está alrededor, todo el mundo está echándote porras y estás peleando cada punto. Eh, pero más que en sí el deporte, creo que el aprendizaje de voleibol fue la camaradería y la disciplina que se requiere para triunfar. Uno de mis entrenadores fue Pedro Tobar, quien fue entrenador de atletas mundiales y olímpicos de la selección mexicana de voleibol. Muy querido en el mundo de voleibol, que desgraciadamente descansa en paz desde el año pasado. Eh, Pedro me enseñó a hacer las cosas bien, tanto dentro y fuera de la cancha. Me enseñó a saber ser parte de un equipo, a que se gana y se pierde en equipo y que no importa, si bien la satisfacción es una satisfacción muy grande ganar, perder no va a ser el fin del mundo si dejas todo en la cancha. Y bueno, esas creo son las dos cosas que me marcaron extracurricularmente. Eh, pero profesionalmente me gradué en el 2012 y me moví de Tampico a Monterrey, precisamente porque mi esposa, en ese entonces mi novia, es de Torreón. Entonces me mudé para estar más cerca de ella. Desde que me uní a la empresa en la que estaba en Monterrey, y bueno, esto era en el 2013, sabía que era bueno, relativamente comparado a mis compañeros. Programar se me hacía muy fácil.
eh, completaba lo que me asignaban rápidamente y me ponía a ayudarle a los demás, el resto de mis compañeros. Y precisamente fue ayudándole a un compañero eh, que me dijo eh, que se dio cuenta, ok, tú eres bueno, nunca aplicaste a un Microsoft, Google o algo así. Y no supe qué decirle, la verdad nunca, hasta ese momento, nunca me había planteado trabajar para una de estas empresas. Sabía que era bueno, pero no tenía ideas si era tan bueno, simplemente no tenía ese tipo de ambición. Eh, y requirió de una tercera persona eh, siquiera para planteármelo. Y en ese entonces, yo creo que era 2015, era el boom de lo que es LinkedIn, la red social de negocios, que también ahora es de Microsoft. Eh, Me llegó una invitación de una reclutadora de Google para un evento en Los Ángeles, y me acuerdo mucho de la fecha, era marzo 19 de 2015, el día del evento, y encantado acepté. eh, y luego descubrí, ok, la preparación para un tipo de entrevista como la que hacen estas empresas tan grandes era tremenda. La mayoría de las personas yo creo que te recomendaban estudiar por lo menos 6 meses, y yo tenía en ese entonces creo un mes, un poquito más de un mes para prepararme. Y estás hablando de que okay, me gradué en el 2012 y era en 2015 y tenía 3 años yo creo sin ver un concepto o estudiar siquiera de programación, porque de nuevo estaba muy cómodo, me tenía todo lo que necesitaba para hacer mi trabajo súper bien, estaba ganando muy bien, y bueno, hice todo lo que pude para prepararme en ese mes y me hicieron pedazos en esas entrevistas. Un poquito del proceso de reclutamiento en estas empresas es Microsoft, Google, Facebook, Amazon, todas las grandes empresas tienen un proceso muy similar en el cual hay 5, 6, 7 entrevistas. La primera es una entrevista con el reclutador o reclutadora, donde siguen un script en el cual, bueno, nada más ven si encajas un poquito con el perfil que están buscando, la experiencia, y es, digamos, extremadamente fácil de pasar esa entrevista. La segunda entrevista es ya sea un examen en línea en una plataforma de programación, o es con un ingeniero, y esa no es tan sencilla de pasar. Para eso sí tienes que prepararte un poco. Si es un examen en línea y como buen mexicano tal vez quieras hacer trampa, pero no te va a servir para las siguientes entrevistas. Si es con un ingeniero, pues no hay de otra. Eh, Estos son dos. El siguiente paso vienen siendo entre 4 y 5 entrevistas ya en las oficinas centrales o donde sea que vayan a hacer los eventos de reclutamiento. Y es un día entero de entrevistas. En Microsoft son 4 entrevistas de 45 minutos, cada una con uno o más ingenieros. Y bueno, antes de COVID, te pagaban el viaje y volabas a las oficinas o donde sea que fuera tu potencial oficina, y te veías cara a cara. Ahora por el COVID es todo en línea, nos hemos adaptado a ese proceso, pero en sí sigue siendo lo mismo, ¿no? 4 o 5 entrevistas de programación o de conceptos de programación, y tal vez una de esas es dependiendo del nivel al que vayas, más avanzada o más difícil. En fin, cuando tuve mi entrevista en Los Ángeles, me fue pésimo, y bueno, aunque fue un rotundo no, comprendí dos cosas. Uno es que estaba muy, muy cómodo donde estaba, sin ningún desafío, y prácticamente no estaba aprendiendo nada en cuanto a programación. Y aunque fuera muy buen programador para la industria en México,
no estaba a la altura de un programador en la industria de Estados Unidos y mucho menos para uno de una empresa como Google, Microsoft, Facebook. Y la segunda cosa era que ahora tenía un desafío que vencer, como cuando estaba en voleibol. Si perdía algún torneo, si perdías contra algún rival en ese entonces, pues te preparabas para la siguiente vez que te enfrentaras a ese rival, poder ganarle. Y sabía que con esto de LinkedIn, sabía que una oportunidad se iba a presentar tarde o temprano. Y básicamente con esa espinita decidí prepararme y durante un año, estoy casi seguro que fue casi un año, los fines de semana iba a una cafetería a ponerme a estudiar, a hacer problemas de programación y básicamente estar preparado para cuando llegara la siguiente oportunidad. Y un año después, en marzo del 2016, Microsoft me invitó a un evento de reclutamiento en la Ciudad de México. Me fue súper bien en las entrevistas porque obviamente ya estaba súper preparado y me ofrecieron el trabajo. Eso es como llegué a Microsoft básicamente, pero quiero mencionar 3 cosas principales como consejos. Uno es trata de encontrar una pasión y trata de alinear esa pasión con tus fortalezas para, digamos, estudiar, encontrar algo que te gusta hacer. La segunda cosa es ten disciplina, ten la dedicación y pon el esfuerzo para lograr tus metas. No creas que todo, la mayoría de las personas cuando, digamos, entré a Microsoft me decía, qué padre, felicidades, todo lo que quieras, pero no tienen ni idea de todo lo que tuve que hacer o toda la preparación que requirió para mí salir de esa zona de confort, prepararme por un año tal vez. Y la tercera cosa es, si pusieron atención, dije que me gradué en el 2012, pero no dije de dónde, intencionalmente. Me gradué del TEC de Monterrey, Campus Tampico, y no lo dije porque no quería que se llevaran una impresión incorrecta. Soy muy consciente de la oportunidad tan grande que me dieron mis papás al pagarme una universidad privada como esta, y que tuve mucha suerte, tal vez por donde nací, y que mis padres no nada más pudieron, sino que quisieron pagarme ese tipo de educación. Pero bueno, en sí la tercera cosa es que creo firmemente que importa más tus ganas y la dedicación que le eches a tu estudio, que la universidad de la que vengas, y que después de un par de años trabajando, no va a importar mucho de qué universidad te gradúes, sino la trayectoria que lleves en tus logros profesionales. Y como ejemplo, en mi trabajo en Monterrey, mi jefe era jefe de 15 personas más o menos. La mayoría éramos del TEC de Monterrey y él no era del TEC de Monterrey, por ejemplo. Estoy en un grupo que se llama Azure Front Door y es un Content Delivery Network o sistema de entrega de contenidos. Y tenemos, digamos, 300 servidores alrededor del mundo. Por poner un ejemplo, cuando tu computadora en Torreón quiere descargar una actualización de Windows, necesita conectarse a un servidor de Windows para descargar la actualización, ¿no? Ese servidor de Windows puede estar, digamos, en Nueva York, por decir algo. Y tu computadora desde Torreón tendría que conectarse desde Torreón a Nueva York. Con nosotros no. Tenemos, por ejemplo, un nodo en un servidor en Reynosa. Entonces tu computadora se va a conectar hacia Reynosa y nosotros actuamos de nuevo de intermediario a el servidor de Windows Update más cercano. Digamos, por poner el mismo ejemplo, que está en Nueva York.
Si nosotros ya tenemos lo que tienes que descargar, te lo entregamos directamente desde Reynosa, en vez de que tengas que ir, pues ahora tengas que descargarlo desde Nueva York. Suena muy simple, pero tiene su chiste. Y bueno, este equipo es de alrededor de 60 personas más o menos, pero dentro de este mismo equipo, cada quien se subdivide en, digamos, equipos más pequeños que tienen diferentes metas. Mi equipo en sí tiene lo que sería mapa de internet, y lo que hacemos es mediciones sobre el tráfico de internet. Cuando les puse el ejemplo de la descarga de contenido, tú puedes sacar diferentes métricas sobre el tráfico desde, no sé, el mismo usuario que te está haciendo el request desde Torreón a Reynosa. Y puedes sacar métricas como, por ejemplo, qué tan lenta o rápida es su conexión, cuánto está descargando, cuántos usuarios hay en diferentes áreas geográficas. Y lo que hacemos es medir esto. Por poner un ejemplo, otro ejemplo sería si se quieren conectar, digamos, a Bing.com. Su computadora, mientras están en esa página, está midiendo qué tan lenta o rápida sería su conexión a Office.com, Teams.com, diferentes productos de Microsoft. Y esta información se anonimiza y se manda a Microsoft para poder determinar, por ejemplo, si hay usuarios en cierta parte del mundo donde no están teniendo una buena experiencia para conectarse a algún servicio de Microsoft. Y por ejemplo, esto también te habilita a hacer preguntas más interesantes, como dónde puedo poner incluso otro centro de datos de Microsoft, para que, digamos, si hay muchos usuarios, por decir, en Brasil o en otro país donde no hay tan buena conectividad para con Microsoft, bueno, donde puedo poner un centro de datos nuevo para cablearlo, digamos, a la red interna de Microsoft, y que esos usuarios tengan una mucho mejor experiencia. Y bueno, hay ciertas cosas que creo son los puntos más importantes de las características o habilidades tal vez que tenemos o tienen las personas que trabajan tanto en mi equipo como en Microsoft, como en general en cualquier equipo de este nivel. Y creo que la primera sería que siempre tenemos una educación continua, o siempre estamos aprendiendo algo. Y antes de eso si pudiera darles un consejo en general, es el inglés, no hay de otra. El inglés es el idioma más importante del mundo, y creo que fue algo si no es que lo que más me ayudó en entrevistas, porque era muy fluido en inglés para cuando llegué a presentarme a entrevistas. Y es cierto que eso de cierta manera te ayuda inconscientemente, por psicología humana supongo, a que los entrevistadores se abran más contigo o se sientan más a gusto contigo. Entonces, el costo-beneficio de aprender inglés es muy grande. Si lo ponderas contra una educación en lo que sea, aprender inglés tiene uno de los menores costos, aunado con el mayor beneficio que tiene a lo que te dediques en el mundo. El inglés te va a ayudar. Y un plus ahí sería cuidar tu acento y entonación. Muchas personas, creo, aprenden inglés, pero no ponen el extra de cuidar su acento o entre comillas, decírtelo de cierta manera, mastican el inglés. Y no está mal, están superándose, pero siento yo, por ejemplo, que algo que me ayudó mucho fue que no nada más aprendí inglés, sino me esmeraba en que no se notara mi acento
Y como dije, siento que eso me ayudó mucho en las entrevistas. Por otra parte, ya lo mencionaba, era el deseo de aprender todo el tiempo. Creo firmemente que si no estás aprendiendo, significa que no estás siendo retado. Y por consiguiente, si no estás siendo retado, significa que no estás mejorando. Y creo que siempre hay que mejorar. El segundo punto es, creo, la obsesión por los clientes. Y vaya, esto se refiere a final de cuentas, es una empresa y estamos ofreciendo ya sea un producto o un servicio. Y cualquiera de ambos tenemos clientes, ¿no? Siempre estamos, y esto viene muy aunado a lo que acabo de decir de mejorar, siempre estamos tratando de dar un mejor servicio, tener un mejor producto, ya sea por competencia, para mejorar las ventas o lo que quieras. Pero siempre es mejorar y es algo de lo que me impactó como comparado con la industria mexicana, acá el servicio al cliente es lo primero y es prácticamente lo único que importa. La tercera característica o características que compartimos las personas que estamos en este equipo y a estos niveles son el pensamiento crítico y la resolución de problemas. La resolución de problemas, por un lado, implica saber resolver un problema que parece imposible de manera que lo rompes en pasos más pequeños que son repetibles y medibles o comprobables. Si, por poner un ejemplo, si tú observas cuando construyen un edificio o si tú te preguntas cómo construyes un edificio, quizás no sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer, pero si te pones a observar qué es lo que hacen a la hora de construir un edificio, no sé, de 10 pisos, primero tal vez trabajan en los cimientos, aplanan la tierra, tal vez excavan, si van a hacer, no sé, un subterráneo, luego apuntalan, preparan todas las paredes, hicieron un hoyo, después arman tal vez la estructura, después empiezan a construir las paredes o ponen, qué sé yo. Todos esos pasos intermedios te dan una manera de medir el proyecto, de medir la salud de un proyecto, si vamos bien, vamos mal, de comprobar si estamos haciendo las cosas bien, si necesitamos cambiar algo a mitad de camino. Todos estos pasos y el proyecto en general son cosas que se pueden repetir y son cosas que tú puedes aplicar tal vez a otro proyecto, de manera que te permite escalar tu habilidad. Tal vez tuviste un aprendizaje de que no debes de hacer tal cosa. Por otro lado, el pensamiento crítico involucra no estar conforme siempre con las cosas que hacemos solo porque siempre se han hecho así. Muchas de las personas que llegan a mi equipo he observado que empiezan a cuestionar, ok, ¿y por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué no se hace esto diferente? ¿Por qué tengo que estar haciendo esto a mano cada vez? Tal vez voy a automatizar una cosa. Básicamente no aceptar que una cosa tiene que hacerse de una manera porque siempre se ha hecho así. Y eso es algo muy valioso en este tipo de empresas. Cuarta característica que identifiqué viene siendo la confianza y viene relacionada con la que hablaba anteriormente de la resolución de problemas. ¿A qué me refiero? En Microsoft planeamos el trabajo en semestres. Al principio de cada semestre viene un periodo de planeación donde decimos, ok, vamos a hacer ciertas funciones, ciertas mejoras, lo que sea como proyecto. Y al lado de la resolución de problemas, alguien va a romper ese proyecto en diferentes tareas. Cuando tienes diferentes tareas, quizás cierto número de esas tareas van a una persona, cierto número de esas tareas van a otra persona. Y aunque sea una sola persona en un proyecto, quizás tienes varios proyectos que van a estar a la par y se van a comunicar entre ellos y depende uno del otro para, no sé, lanzar un producto a final de cuentas. ¿Qué me trae la confianza? Todas las personas con las que trabajo tienen un sentido de compromiso enorme y de nuevo, no importa aquí las horas en las que trabajes, si es entre semana, si es a medianoche, si es en fin de semana, si quieres, mientras cumplas con tus metas. Y parte de lo que es saber trabajar en equipo es saber que se gana y se pierde en equipo, recordemos. Entonces, la confianza de la cual me refiero viene de
de que todos los miembros en mi equipo, a mi parecer, si se comprometen a hacer una tarea o una parte del proyecto, la cumplen. Y eso te da una confianza absoluta. Puedes confiar en que todo va a salir bien en el equipo porque la gente que está en estos equipos se lo toma muy, muy en serio. Y tú no quieres ser la parte del engranaje por la cual algo no funciona al final. Y yo creo que ese sentimiento es lo cual nos impulsa a siempre también mejorar y mejorar y mejorar. Y ponernos metas y cumplirlas. Y todo esto me lleva al último punto que como tal viene siendo la excelencia profesional. Todas las personas que conozco en mi grupo son sumamente comprometidas, son sumamente responsables. Si, como ya dije, dicen que van a hacer algo, lo cumplen a como dé lugar. La calidad de su trabajo es prácticamente impecable. Y todo esto como miembro de un equipo así te lleva a ser de esa manera, se contagia pues. Yo no quiero ser el que no cumpla con esas características, ¿no? Si veo que todo el mundo está poniendo de su parte, tú no vas a ser la persona que no pone de su parte. Y bueno, se reduce a mi punto inicial, digamos, sobre el voleibol, que todos sabemos de cierta manera que se gana y se pierde en equipo.